La deidad, 1 más 1 más 1, teológicamente hablando, de Dios es igual a 1. Bienvenidos a este su programa. Qué alegría poderle tener con nosotros. Y es una bendición enorme compartir esta semana lo que es un tema fundamental dentro de nuestra fe. Yo diría que es la piedra angular de nuestra fe, como es la deidad. Una temática sumamente interesante. A mí no me gusta de antemano utilizar la palabra Trinidad. Me gusta ser más bíblico y utilizar una palabra que esté en la Biblia. Y la palabra que me gusta y que siempre uso, porque es bíblica, es deidad a la hora de hablar de las tres personas divinas. Así que quiero dar a todos una excelente y cordial bienvenida. Y ustedes conocen cómo funciona nuestro programa. Tengo múltiples pantallas. Estoy mirando todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Ya compartieron el tema, háganlo porque el tema de hoy va a estar sumamente interesante. Con un clic les pregunto cómo vamos hasta aquí. Miro qué está pasando en el chat porque estoy mirando todos los mensajes en tiempo real. Les saludo. Les pregunto si me estoy haciendo entender, si hay algo que mejorar o alguna cosa que aclarar. Yo miro los mensajes. Así que bienvenidos. Con otro clic me paso directamente. Saludos para Dilcia Lozada en Barquisimeto, Venezuela. Un abrazo grande para ti, Dilcia. Con otro clic me paso directamente a la presentación. Hoy vamos a tener un tema que de antemano va a ser la tónica de la semana. Hoy vamos a hablar sobre la deidad. El día jueves voy a hablar sobre la divinidad del Hijo, porque ha sido puesta en duda muchas veces. ¿Cristo es Dios o es un ser creado? No se lo vaya a perder. Y el sábado he dejado uno de los temas más importantes porque está siendo muy cuestionada la persona del Espíritu Santo. Y he dejado un tema para el sábado que va a estar muy, pero muy directo, candela, como decimos en Venezuela. El fuego le voy a dar más fuerza. Y es sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo Dios? ¿Es una persona? ¿Es una extensión del Padre o el Hijo? ¿Es una fuerza? ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? No se lo puede perder porque el sábado el tema es un tema para hoy. Ese tema están dando por nuestras iglesias y hay mucha confusión y queremos apoyar lo que es una doctrina fundamental en nuestra fe, como es la deidad, que se presenta en tres personas, pero que representa un mismo y un solo Dios. Así que bienvenidos sean todos. ¿Qué les parece? Como siempre, si iniciamos con una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, quiero darte las gracias en esta hora por la posibilidad que nos das de llegar a tantas personas en el mundo sociales, a través de la radio, a través de todos los medios que tú has dispuesto para que el Evangelio sea predicado en el mundo. Esta semana que vamos a hablar de la deidad, un tema tan importante, un pilar, la piedra fundamental de la fe, de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener total capacidad a la hora de explicar cada punto. Bendice a nuestra audiencia, abre nuestros corazones para la influencia de tu Santo Espíritu. Bendice todos los sistemas que están interconectados. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que tenemos un tema interesante de antemano. Gracias a todos por compartir el programa de hoy, por permitirnos llegar a tantas personas como sea necesario. Sobre todo, no olvide que esta temática no es solamente para los propios, nuestros hermanos, que necesitamos repasar nuestras doctrinas, ampliar nuestro conocimiento. Es también para personas que no tienen conocimiento y que usted crea conveniente, un familiar, un amigo, que reciba estos mensajes, aproveche y compártalos porque van a ser de gran bendición y los van a acercar directamente a Dios. La deidad, 1 más 1 más 1, matemáticamente da 3. Pero hablando de Dios, teológicamente hablando, 1 más 1 más 1 es igual a 1. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero iniciar con un texto que lo vamos a mirar con más
dedicación en unos minutos, y es Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Un texto muy, pero muy especial, sobre todo para mí, porque es un texto que sin duda apunta a un Dios plural. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Ahora bien, en el tema de hoy, quiero destacar sobre todo la pluralidad de la deidad. O sea, quiero destacar sobre todas las cosas que cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser que se manifiesta en más de una persona, en un ser que es plural, y que en toda la Escritura vamos a encontrar siempre características de que se presenta, como lo dije anteriormente, en más de una persona. Quiero sobre todo dedicar este tema a la pluralidad divina, a que tú y yo reconozcamos un pilar importante de nuestra fe, como es la pluralidad de Dios, un Dios que se revela en tres personas. Ahora bien, esta semana no voy a enfatizar tanto a la persona del Padre, porque dentro de nuestra fe y de la fe cristiana, nadie cuestiona que el Padre es Dios, ¿ok? Pero sí han cuestionado que el Hijo sea Dios o que el Espíritu Santo sea Dios. Y por esa razón voy a dedicar 2 temas más a esta serie, una para el Hijo y una para el Espíritu Santo. Pero hoy quiero destacar sobre todas las cosas la pluralidad divina. Es un punto fundamental en nuestra fe. ¿Y cómo vamos hasta acá? Estamos captando hacia dónde nos vamos a dirigir en el estudio. Eso es importante que lo entendamos, porque yo desde el principio quiero dejar claro hacia dónde se dirige este tema tan importante como es la deidad, el tema de hoy. Así que sueno el redoble, lo cual indica atención, y paso directamente a un punto que está totalmente a mi favor a la hora de presentar a Dios como un ser plural, y es su santo carácter, sobre todo apuntando al hecho de que Dios es amor. Importantísimo rasgo en el carácter divino. De antemano, para eso yo voy a apuntar a 1 de Juan capítulo 4 verso 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo quiero que noten que este texto es muy profundo. Si nosotros dedicáramos una semana para este texto, no sería suficiente. El que no ama, o sea, una persona que usted conozca que no manifieste amor, que es una característica esencial del carácter de Dios, hay un motivo por el cual está pasando eso, y es porque no ha conocido a Dios. O sea que el amor en nosotros es un reflejo que depende del conocimiento divino. Si usted está cerca de Dios, reflejará el carácter de Dios. Mas si usted está lejos de Dios, lógicamente no reflejará su carácter y demostrará que no ha conocido a Dios. Y ahora viene el por qué. Porque Dios es amor. Ojo, en ningún momento el texto dice que Dios tenga amor. No, mis hermanos. Dios no es que tiene amor. Su esencia, dentro de su misma esencia, si usted pudiese colocar a Dios en un microscopio y mirar sus atributos, mirar su carácter, mirar su esencia, usted miraría allí que Dios es amor. El ser humano que se acerca a Dios y que llega a conocerlo en alguna medida puede revelar ese amor, porque Dios le da ese amor para que el ser humano lo tenga como resultado de esa relación. Pero quien es amor es Dios. Ahora usted dirá: hermano Oliver, ¿y qué tiene que ver esto con la pluralidad divina? ¿Qué tiene que ver esto con el hecho de que Dios se manifieste en más de una persona? Mucho.
El hecho de que Dios sea amor ya nos está diciendo que por lógica no puede ser una sola persona. Tiene que haber por lo menos dos o más iguales a Él. Fíjense la pregunta que le hice a la inteligencia artificial. Yo me ahorro mucho con esta herramienta porque le hago esta pregunta y ella busca en su base de datos para darme una respuesta basándose en esa base de datos. Y le hice una pregunta difícil. No pensó mucho en responder porque tiene una capacidad rápida de respuesta. Mire la pregunta que le hice. Y yo quiero que usted ahora mire la lógica que voy a aplicar al hecho de que Dios es amor. Si solo existiera un ser viviente en todo el universo, ¿pudiera este ser entender qué es el amor? Mire la pregunta que le estoy haciendo a un sistema que no es igual a nosotros, no tiene como tal vida, sino es dependiente de información que hay en su sistema de redes que le comunican la información. No es ni siquiera un animal, un ser vivo, no. Es un sistema. Le hice una pregunta difícil. Si solo existiera un ser viviente en todo el universo, ¿pudiera este ser entender qué es el amor? Quiero que noten la respuesta que me dio, porque la respuesta fue una cosa increíble. Miren la respuesta que me dio. De hecho, le limité la respuesta a 40 palabras. Usted puede hacerla idéntica, esa misma pregunta, y decirle, por favor, respóndeme en 40 palabras. Miren la respuesta que me dio. Si solo existiera un ser viviente en todo el universo, sería difícil para ese ser comprender o experimentar plenamente el concepto del amor. Qué interesante. Ya que el amor se basa en las relaciones y la conexión con otros seres. ¿En qué se basa el amor? En las relaciones y la conexión con otros seres. Entonces, por lógica, si solo existiera un ser viviente en todo el universo, sería difícil para ese ser que no va a tener esa relación, que no va a tener conexión con otros seres, sería difícil experimentar plenamente el concepto del amor. El entendimiento del amor puede depender de la interacción con otros seres. Y yo le digo amén a la inteligencia artificial. Entonces, si Dios es amor como lo dice la Biblia, lógicamente la pregunta es, ¿y desde cuándo Él es amor? Usted era bueno, hermano Oliver. La Escritura cuando habla de Dios dice que es eterno. ¿Correcto? Y entonces si Dios es amor y es eterno, lógicamente tiene que haber habido por lo menos uno o más iguales a Él para que Él tuviese esa capacidad plena de comprender o experimentar ese concepto y para que el amor como tal se pueda profesar en toda su potencia en la persona o en las personas divinas. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor eterno. No lo dice directamente de esa manera, pero el concepto está en Jeremías 31:3. Dios le dice al profeta y el profeta habla. No olviden que ya estudiamos ese tema, que el profeta es un interlocutor, pero realmente quien inspira es el Espíritu Santo. Jehová se manifestó hace mucho tiempo diciendo, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Con qué amor ha amado Dios al ser humano, a Israel, a su pueblo, a los suyos? Con amor eterno. Entonces, por lógica, solamente el hecho de que Dios sea amor, ya esa pluralidad que genera la palabra, que genera ese verbo amar, ya esa pluralidad resultado de el concepto nos dice que Dios
no puede ser representado en una sola persona. Yo esto lo he estudiado con testigos de Jehová. Y cuando yo les digo, ellos me han dicho, hermano Oliver, deme un texto que nos hable de la pluralidad divina. Yo les digo, 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero si ahí nada más dice Dios, la palabra griega feos, que de hecho es una palabra plural, yo le digo sí. Pero el hecho de que Dios sea amor y que aparte de que sea amor, la Biblia diga que tiene un amor eterno, quiere decir que por lógica tiene que haber alguien igual a Él, por lo menos uno a quien Él haya amado por la eternidad. ¿Para qué? Para que el concepto del amor, como dijo la inteligencia artificial, pueda en todo su sentido plenamente experimentarse. Óigame, qué interesante. Y le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos, mis hermanos? ¿Están conmigo? ¿Me estoy haciendo entender en la tarde de hoy? Gracias por estar en sintonía. Un abrazo para Lucía Palacios. A mí me fascina y he entendido mejor a Dios. Gracias, Lucía. Es que los fundamentos, la doctrina, el fin principal de la doctrina, Cristo lo dijo, era que nosotros conozcamos a Dios, podernos acercar a Dios, entender a Dios dentro de lo revelado. Así que un abrazo para todos. Por ahí vi que alguien escribió, la Iglesia Adventista del Séptimo Día adoptó el trinitarismo o algo así escribieron. Yo quiero decirle algo. La palabra Trinidad es muy usada dentro del cristianismo y la Iglesia Adventista la utiliza. Yo entiendo el concepto que la Iglesia como tal quiere presentar al hablar de Trinidad, pero el concepto es totalmente correcto. Aunque a mí no me gusta esa palabra porque no es bíblica y me gusta siempre utilizar palabras bíblicas, para mí mejor palabra es deidad y ya le voy a hablar de ella. No estoy en absoluto en contra de lo que, más bien estoy a favor de la enseñanza de ese pilar que posee la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que presenta a un Dios en tres personas. Y ahí se origina la palabra Trinidad. Lo que pasa es que algunos la asocian con la Iglesia Católica y entonces dicen, no, fue que la Iglesia Adventista adoptó este error. En absoluto. En absoluto, mis queridos. En absoluto. La Biblia enseña con claridad la pluralidad divina y enseña además que Dios se manifiesta en tres personas y esta semana lo vamos a demostrar. Así que no se lo vaya a perder. No se lo vaya a perder porque va a estar sumamente interesante. Como vamos bien, sueno el redoble y quiero ahora hablarles de una palabra que era un santo y seña en Israel. Esta palabra o esta expresión, el Shema Israel, era una oración muy repetida que para el pueblo de Israel era algo esencial, un pilar dentro de la fe del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el Shema Israel. Lo repetían, era un santo y seña, era como una clave de identificación y es muy conocido tanto por eruditos y sobre todo muy reconocido mundialmente este Shema Israel. Y usted dirá, ¿y qué es eso del Shema Israel? El Shema Israel es la repetición como santo y seña, como una distinción, como algo distintivo, como un pilar de la fe, tanto de los patriarcas y profetas como actualmente del cristianismo, basada en Deuteronomio 6:4, que dice así. Y yo quiero que noten cómo el Shema Israel ya apunta a un principio que es la pluralidad divina y de una vez nos presenta a tres personas de manera indirecta o nos presenta la pluralidad de Dios de una manera indirecta. Oye Israel, este es el Shema Israel, así lo llamaban, el santo y seña. Jehová, ya lo nombró una vez, ya nombró a Dios una vez, el Shema Israel.
Nuestro Dios, Elohim, ya lo nombró por segunda vez. Jehová ya lo nombró por tercera. Uno es. Esto sería matemáticamente hablando 1 más 1 más 1 es igual a 1. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. El Shema Israel. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista en cuanto a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Esta profesión de fe ha sido santo y seña de la raza hebrea durante más de 3000 años. Usted puede ver Marcos 12, 29. El apóstol Pablo afirma que la misma verdad es fundamental para el cristianismo en 1 Corintios 8, 4 al 6 y Efesios 4, 4 al 6. O sea, esta profesión de fe, este santo y seña que por años de años en la raza hebrea fue utilizada, el apóstol Pablo la confirma como un fundamento de la fe cristiana. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Aquí usted puede mirar una presentación completa de la pluralidad divina en el Shema Israel. Es más, ¿saben que en Marcos capítulo 12, versos 28 y 29, la Escritura dice que acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Miren la respuesta que da Cristo en el verso número 29. Él cita el Shema Israel. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí usted puede notar que este es un pilar fundamental en la fe cristiana. Si usted quiere derribar este pilar, atacar la deidad, porque es algo que el diablo ha querido hacer desde mucho tiempo atrás, dividirla. Yo consigo algunos que dicen ser teólogos y que tratan de dividir la deidad, de querer dividir al Padre del Hijo o al Hijo del Espíritu Santo o viceversa. No se puede. No se puede. Es un error teológico querer dividirlos porque estos representan uno y es uno, yo diría, el pilar fundamental en la boca de Jesús, el Shema Israel, que nuestro Dios, la pluralidad divina, uno es. Le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos con mi gente? Verdad Presente 77 dice, la iglesia nunca fue trinitaria. Hermano, usted está errando. O sea, usted está errando al querer imponer esa palabra trinitaria como un símbolo herético. Déjeme decirle algo. Toda la Biblia enseña por principio la pluralidad divina. Y toda la Biblia enseña por principio que Dios se presenta en 3 personas. Y hoy voy a destacar ese pilar de nuestra fe, que es esa piedra angular de nuestra fe, que apunta a que Dios se presenta en 3 personas en forma plural. Ya lo hemos visto en la palabra o en el verbo amor, amar. Son 3 personas, por lógica, hay más de uno. Ya hemos visto el Shema Israel, que en 3 oportunidades dice Jehová, nuestro Dios, Jehová. Y Cristo lo presentó como un pilar importante. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre esa pluralidad. Voy a ampliar ese concepto. Así que gracias por acompañarnos y continúo porque tenemos un tema sumamente interesante. Voy a hablarles un poquito de la pluralidad divina en Génesis y sobre todo
conectada esta palabra Elohim, que en hebreo significa Dios. Una palabra súper interesante. Noten cómo ya en Génesis, la pluralidad divina, no tengo que irme al libro de Apocalipsis, no tengo que irme al Nuevo Testamento, no tengo que irme muy adelante. En el capítulo 1, ya la pluralidad divina se hace presente. Donde la Escritura dice, entonces dijo Dios. Yo voy a ampliar un poquito el término Elohim, que es Dios. Hagamos. Noten la pluralidad. Hagamos. No dice, y dijo Dios, voy a hacer. No. Ya la misma expresión hebrea en el original, porque esta es una traducción fidedigna, está presentando pluralidad en el lenguaje. Está hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí claramente podemos identificar una clara pluralidad en cuanto a la deidad. Ahora bien, quiero enfatizar el nombre Elohim o la palabra Elohim que se utiliza acá para hablar de Dios. Del diccionario Strong estoy usando el apartado H433 y Elohim es plural de dioses en el sentido ordinario. Noten que la misma palabra de antemano es cuando usted lee y Dios dijo, está hablando de más de uno, porque es algo que apunta a una pluralidad. Es el plural de dioses. No es Dios como tal, sino dioses. Pero específicamente que se usa en el plural, así específicamente con el artículo, el Dios supremo. Óigame, nosotros podemos entender acá que de antemano la Escritura, en su inspiración, hablando por ejemplo del autor que es el Espíritu Santo y de el instrumento que es Moisés, quisieron dejar claro que Dios es un ser plural, mis hermanos. Y dijo Dios, está ya en un término plural y por lógica no hay un error gramatical al leer hagamos, porque está hablando de un ser plural, Dios Elohim, al hombre a nuestra, plural, a nuestra semejanza, plural, Elohim. Ahora bien, quiero compartir esto que dice el comentario bíblico adventista en cuanto a Génesis 1:26. El plural hagamos fue considerado casi unánimemente por los teólogos de la iglesia primitiva como que indica a las tres personas de la deidad. Qué interesante. Casi unánimemente por los teólogos de la iglesia primitiva como que indica a las tres personas de la deidad. Las declaraciones de a nuestra imagen y fue hecho a imagen de Dios llevan a la conclusión de que los que celebraron consejo deben ser personas de la misma deidad. ¿Por qué? Porque dentro de esa sustancia divina está el poder de crear de la nada. Así que Dios no pudo haber llamado ángeles y decirle, mira, vengan, acompáñenme, vamos, participen con nosotros en esta creación. Los ángeles no tienen ese poder. Entonces no se cumpliría como tal, en el buen sentido, la representación de creación. Que yo le diga, o que Dios le diga a un ángel, mira, acompáñame y vamos. No, porque el ángel no tiene esa capacidad. Pero si hay otro igual, o si hay otros iguales, con la misma sustancia entre ellas, características entre ellas, poder de creación desde la nada y de sustentar la creación desde la nada, entonces es lógico que la conclusión de que los que celebraron el consejo deben ser personas de la misma deidad. Es lógica la conclusión. Entonces, al hablar acá de Génesis 1:26, noten claramente que no estoy yéndome
a la mitad de la Biblia, no estoy avanzando al libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, ni estoy teniendo que apelar a alguna carta paulina del apóstol Pablo para poder comenzar a decirles que Dios es de antemano plural. Ya en Génesis 1, de hecho, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Ya ahí hay pluralidad, porque usa la palabra Elohim. Y en el 26 dice, y entonces dijo Dios, hagamos. Nuevamente, continúa la pluralidad. Y ahora noten, porque en el verso 27 dice la Escritura, y creó Dios al hombre. Yo quiero que noten, porque aquí sí hay un juego de palabras que es sumamente interesante. Y ya lo van a entender y lo van a captar. Y creó Dios, no olviden que ese Elohim es plural y él dijo hagamos, haciéndole honor a el Elohim, que hay pluralidad durante todo la oración completa. Y entonces dice, dijo Dios, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Noten que dice a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Quiero que ahora analicemos lo que dice el comentario bíblico adventista en cuanto a Génesis 1, 26 y 27. ¿Ok? Porque en Génesis 1, 26 dice hagamos, pero luego dice a su. O sea, hay una mezcla de pluralidad y también hay singular. Tenemos que ser conscientes que eso es el punto que yo quiero que noten. Que en Génesis 1:26 es totalmente plural. Pero en Génesis 1:27 tenemos Dios, que habla de pluralidad, Elohim, y tenemos a su, ¿ok? No dice sus imagen, sino a su. ¿Por qué razón? Buena pregunta. ¿Por qué aquí se mezcla la pluralidad divina en un término singular? Si son tres, debería decir, y creó Dios al hombre a sus imágenes. A imágenes de Dios lo creó, pero dice no, a su imagen. O sea, mezcla lo plural con el singular. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista. El plural hagamos fue considerado casi, ok, ya esto lo leí, les voy a leer este, denme un segundo, este sí. Dice, es digno de notarse el uso del singular su. No lo olvide que lo utilizó en Génesis 1:27 y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Ok? El plural del Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra, revela que la deidad posee pluralidad en la unidad. Óigame, ¿cómo? Sí. Eso es lo que confunde a mucha gente. Lo voy a leer porque yo necesito que usted lo pueda digerir. Este es un punto que necesita concentración. De repente usted está manejando el auto, está trabajando allí en la carpintería o en algún lugar o en la casa. Yo necesito concentración. Este es un punto clave que necesitamos concentración. Es digno de notarse que el uso del singular su, Génesis 1:27, los hizo a su imagen, está presente, ¿verdad? El plural del Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra, revela que la deidad posee pluralidad, o sea que son más de uno en la unidad, pero son uno. Son más de uno, pero la suma de los tres dan uno. ¡Qué interesante! Al paso que Génesis 1:27 hace resaltar que la pluralidad de Dios no niega su unidad. Por eso cuando Cristo dijo, el que ha visto al Padre me ha visto a mí, está hablando de unidad, pero está hablando de dos personas. Por eso 1 más 1 más 1, aunque son 3, equivalen a 1, porque tienen la misma sustancia, la misma esencia, la misma imagen. Por eso cuando dice Génesis, y Dios hizo al hombre a su imagen, incluye a los tres.
Porque tienen la misma imagen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero no está diciendo que Dios sea uno nada más, porque en Génesis se revela la pluralidad en todo su poder. Hagamos, está hablando en plural, pero tienen la misma imagen. Por eso también usted consigue en el nombre y son 3. O sea que de manera maravillosa, la Biblia presenta a 3 seres que tienen la misma imagen, el mismo nombre, el mismo poder, el mismo carácter, que se manifiestan en pluralidad, pero la suma de ellos genera unidad. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea su santo nombre. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, porque en Génesis 1:26 y 1:27 podemos hallar el concepto divino de la deidad. Son 3 personas unidas entre sí con un lazo de unidad que no puede ser dividido o separado. Por eso siempre digo, cometen un error los que quieren separarnos a Dios y tratar de dividirlo. No, mis hermanos, al contrario, la suma de ellos genera unidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como un ejemplo, coloco lo que aparece acá en Juan capítulo 10. Yo y el Padre uno somos. Fíjense que aquí hay 2 personas. Está el Hijo y está el Padre. En este texto particular. Y quiero que noten que los sacerdotes y fariseos que estaban allí entendieron lo que Cristo quiso decir. Cristo quiso decir que Él era igual a Dios. Que había esa unidad entre ellos. ¿Y cómo lo sé? Por el verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Aquí yo quiero que noten cómo claramente la Escritura presenta que hay esa unidad manifestada en la pluralidad. Ahí es donde muchos se confunden y dicen, pero ¿cómo puede ser Dios 3 personas y ser uno? Porque tienen el mismo carácter, tienen la misma imagen, tienen el mismo poder, tienen los mismos atributos. Son uno. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, aquí claramente, nuevamente le pongo la respuesta que dieron los judíos para cerrar este punto. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y por qué razón? Porque dijo, el Padre y yo uno somos. Aquí está el Shema Israel. Oye Israel, Jehová uno, nuestro Dios dos, Jehová tres, uno es. Tenemos la pluralidad divina identificada en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Tenemos la palabra Elohim, que es una palabra plural que define a Dios. Y luego tenemos la unidad que estos poseen en Génesis 1:27, cuando dice, y Dios hizo al hombre a su imagen, porque al hablar de su nombre, de su imagen, de su eterno poder, de sus atributos, estamos hablando de un Dios que, aunque se define en 3 personas, es uno. Alabado sea el nombre de Dios. Le pregunto a mi gente, ¿verdad que es maravilloso el Evangelio? ¿Verdad que es maravilloso el Evangelio? Es maravilloso. Yuberkis colocó un ejemplo. Yo no voy a citar el ejemplo de Yuberkis. Yo les voy a colocar un ejemplo para que lo podamos entender. Muy sencillo para pasar a la siguiente parte. Y hablando del ser humano, nosotros como seres humanos, en el mundo actualmente hay entre 7-8 mil millones de seres humanos que tenemos las mismas características y compartimos la misma naturaleza.
De igual manera, en todo el universo solo hay 3 personas que tienen las mismas características, el mismo poder, la misma imagen, la misma capacidad de crear, de sustentar lo creado, omnisapiencia, omnipotencia. Algo maravilloso que para la mente humana es demasiado profundo. David dice, sumo mis pensamientos y no doy. Y se manifiestan solo en 3 personas. Y por cierto, tienen el mismo propósito, que es algo muy especial, el mismo carácter, que es amor. Y son 3 únicamente. Pero algunos dicen, no, nada más es uno. Es uno nada más, el Padre. Cuando la Biblia de Génesis y Apocalipsis te presenta que son 3, clarito, y algunos se agarran de que nada más es el Padre. Luego salen otros y dicen que nada más es el Hijo. Luego dicen que es el Padre y el Hijo. Y luego dicen que es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es lo que enseña la Biblia. Pero luego dicen que el Espíritu Santo no es, y viene el enredo. Y por eso es importante este tema. Porque si hay algo que la Biblia enfatiza y dice que es una doctrina fundamental, es esta: la deidad. Dios presente en 3 personas, un ser plural, y la suma de que son 3, da 1. Punto. Teología directa. Pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Les dije que de antemano este tema iba a enfatizar la pluralidad divina, ¿ok? Y lo he estado haciendo desde que comencé. Les dije que Dios es amor. Les mostré clarito que el amor como verbo habla de una relación de más de uno. Hemos visto que en el nombre, o mejor dicho, en la forma o la expresión o en el lenguaje hebreo, Elohim habla de un ser plural. Hemos visto que en Génesis hay características de la pluralidad divina, también enfatizando la unidad. Pero ahora quiero enfatizar aún más la pluralidad, basándome un poco también en el Nuevo Testamento. Yo creo que es importante que lo veamos. Así que acompáñenme. Quiero ponerle la lupa ahora un poquito al Nuevo Testamento para que veamos, porque en la parte anterior me he basado mucho en mirar el Shema Israel, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. En esta parte quiero hablarles de esta pluralidad, pero desde la óptica de los evangelios y desde el Nuevo Testamento. Me parece que es importante para que haya un equilibrio entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Recordemos que ya hemos estudiado la importancia del Antiguo Testamento, por eso inicié en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la base para entender el Nuevo. Entonces ahora que ya tenemos una base sólida en el Antiguo Testamento, donde desde Génesis capítulo 1, verso 1 y versos 26 y 27 nos presenta la pluralidad divina confirmada, entonces ahora quiero mostrárselo de una manera muy simple en el Nuevo Testamento. ¿Qué mejor manera que ir al bautismo de Jesús? Yo creo que no existe mejor manera que esa. En Mateo capítulo número 3, en el verso 16 y 17 dice, y Jesús, aquí tenemos una persona de la deidad, que la voy a amplificar el día jueves, ¿ok? Tenemos a la segunda persona de la deidad, que es Jesús, ¿amén? Algunos lo ponen en duda, no se preocupe, que el jueves yo voy a amplificar en cuanto a Jesús como Dios, no se lo vaya a perder. Pero aquí tenemos ya a la segunda persona de la deidad. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, yo quiero que noten, Jesús vio, y no solo Jesús, no crean que fue solo Jesús. Y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí tenemos a la tercera persona de la deidad. Interesante.
Noten que no dice, y de Jesús salió el Espíritu de Dios. No. En este texto no se presenta nada de eso. Dice que él vio al Espíritu que descendía. ¿Ok? No dice que salía del Padre o no dice que salía de él. No. Cristo lo vio descender. Tenemos a la tercera persona de la deidad. Y ahora, en el verso 17, tenemos a la primera persona de la deidad. Y hubo una voz de los cielos. Noten, ya nombramos a Jesús, ya nombramos al Espíritu de Dios, pero ahora hay una voz desde los cielos, que es la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versos 16 y verso 17. Entonces tenemos un cuadro maravilloso, porque en este cuadro se presenta la deidad de una manera increíble. Jesús sube del agua, el Espíritu Santo viene descendiendo y Cristo lo ve, y se oye desde el cielo una voz que dice, este es mi Hijo amado. Óyeme, una ratificación ya expresada en el Antiguo Testamento, que nada más cité algunos textos, porque yo aquí puedo pasar un buen rato, no crea que sí, no puedo pasar toda la tarde, tengo que ir al grano. Textos tenía, pero fui a lo más importante. Una ratificación de Génesis 1:1, Elohim, de Génesis 1:26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y Dios hizo al hombre conforme a su, donde tenemos la unidad divina. Entonces, una ratificación, entonces aparece Jesús, que voy a definirlo y a confirmar que es Dios el día jueves. Aparece el Espíritu Santo descendiendo y aparece la voz del Padre desde los cielos, reconociendo y sintiéndose en complacencia. Tengo complacencia de mi Hijo amado. Quiero que noten, porque voy a usar una cita del libro, uno de mis libros preferidos de esta señora que considero inspirada por Dios, que es El deseado de todas las gentes, página 86, y estoy citando el párrafo 4 y 5. Quiero que noten cómo ella presenta este cuadro. Los cielos se abren. Este es el cuadro del momento en que Cristo se bautiza. Y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura. O sea, no era realmente una paloma, no era que vendía descendiendo una paloma volando, como lo refiere Mateo. Aparentó ser eso, pero acá hay una descripción aún mucho más directa. Una forma, o sea, era una luz pura que asumía una forma como si fuera una paloma, pero realmente era una luz pura, más pura, dice ella, emblema adecuado del manso y humilde. Oígame, entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. O sea, Cristo no fue el único que vio al Espíritu Santo descender en forma de luz pura, emblema adecuado de mansedumbre y humildad, sino que Juan también lo pudo percibir, aparte de unos pocos más. ¿Ok? Discernieron la visión celestial de los cielos abiertos. Y ahora ella ratifica que se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y entonces tenemos a las tres personas de la deidad identificadas como Jesús, el Espíritu de Dios que desciende en una forma de luz más pura, y una voz de los cielos. Qué hermosura de cuadro, ¿verdad? Pregunto a mi gente, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Espero que el tema de hoy pueda ser de gran bendición para toda la audiencia. Como les dije,
Fíjense lo serio del asunto, ¿no? Estamos teniendo un tema que es una de las piedras angulares de nuestra fe como adventistas del séptimo día. Por supuesto, de la fe cristiana. No se sorprendan de que otras denominaciones como la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Pentecostal y otras iglesias tengan el mismo concepto de que Dios se manifiesta en tres personas. Eso no tiene que sorprendernos. No debería sorprendernos. Hay algunas doctrinas que en parte pueden compartirse o pueden ser que nosotros tengamos ciertas doctrinas que la Iglesia Católica las mire de una forma correcta, o la Iglesia Evangélica. Eso no tiene que sorprendernos. Por eso se les llama cristianos, porque si no fuesen musulmanes o fuesen budistas, pero se les llama cristianos porque justamente hay ciertas doctrinas que pueden ser equivalentes o pueden ser compatibles, pero eso no significa que nosotros las hayamos copiado o que ellos la hayan copiado. No, en absoluto. Pero si hay algo que tenemos que decir, y es importante, es que esta es una piedra principal dentro de la fe cristiana. El reconocer la pluralidad de Dios que se manifiesta en tres personas es una piedra fundamental. Fundamental. Ahora, quiero compartir otro texto que es clave y que salió de la boca de Jesús, por cierto. Y se halla en Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, miren este texto. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no salió de la boca de un papa. Eso no salió de la boca de un hereje. Esto salió de la boca de Jesús. Jesús mismo, al presentarse a sus discípulos, ya a punto de despedirse para ir al cielo, a continuar con su obra de ministrar en favor del ser humano, les dijo a sus discípulos, les dio esta encomienda tan importante, esta comisión tan importante. Vayan y hagan discípulos, clarito se los dijo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Noten nuevamente la unidad, ¿no? No dice en los nombres. Ahí usted puede ver un rasgo de unidad. 1 más 1 más 1 igual a 1. En el nombre, porque tienen el mismo nombre. Amén. Tienen el mismo carácter. Amén. Tienen los mismos atributos, poder, sustancia. Amén. Y por eso Cristo dice en el nombre, y nuevamente despliega a tres personas: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clarito, nuevamente, estoy citando palabras propias de Jesús. Una vez un predicador dijo que Mateo 28, 19 había sido agregado. Y de hecho, porque esto es una cosa increíble, ¿no? Dijo, no, Mateo 28, 19 fue agregado al canon bíblico en un concilio. No salió de la boca de Jesús. Pero lo que me llamó la atención, porque este predicador no creía que Dios se manifestara en tres personas, lo que me llamó la atención es que este predicador sí creía que Elena de White era profeta. Y citaba a Elena de White para querer atacar la teología que enseña que Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Torciendo, por supuesto, sus citas, malinterpretándolas, sacándolas de contexto. Y yo recordé una cita que había leído, porque él decía que de la boca de Jesús nunca salió este texto. Increíble. Y citaba a Elena de White, imagínense ustedes el desastre total. Y yo recordé esta cita de Elena de White, Testimonios para los Ministros, página 65, párrafo 1. Por tanto, dice ella, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está citando lo que nosotros acabamos de leer, Mateo 28, 19. Y luego noten lo que ella dice. Mientras estas palabras estaban en sus labios. ¿En los labios de quién? De Jesús. Amén. Ascendió. Y una nube de ángeles lo recibió. Ahora ella está parafraseando Hechos capítulo número 1, donde está la ascensión de Cristo. Y lo escoltó hasta la ciudad de Dios. Querido hermano, querida hermana, no solo las Sagradas Escrituras confirman esta piedra angular de la fe cristiana. Atención, adventistas del séptimo día, les suena el tambor. Cuidado, porque hoy día esta piedra angular está siendo atacada. Quieren modificarla, algunos que no están de acuerdo y quieren acusar y decir que nosotros somos, y usan despectivamente, trinitarios. No, yo tenía un tío que era trinitario de Trinidad y Tobago. Y lo usan de manera despectiva, hereje. La manera despectiva es como decir que uno es un hereje. Hermano, la idea de que Dios se presente en tres personas es totalmente bíblica. Yo no necesito ninguna cita de Ellen G. de White para demostrar bíblicamente la pluralidad divina. No necesito otro libro, que posee 66 libros y que es las Sagradas Escrituras. No necesito otro. Yo con este libro solito, puedo demostrar fácilmente que Dios es plural y que se manifiesta en tres personas, pero es uno. Y con este mismo libro solito, que es la misma Biblia que tienen los hermanos evangélicos y que también tiene la Iglesia Católica, solo que ellos le han añadido los apócrifos, puedo demostrar que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y puedo demostrar que tienen la misma sustancia. Me sorprende que hoy algunos quieran echar por tierra este pilar de la fe utilizando, por ejemplo, citas de Ellen de White, cuando solo con la Biblia no hay manera de echarla para atrás. Y Ellen de White, si hace una cosa, es confirmar que esta doctrina es un pilar mientras estas palabras estaban en sus labios. No hay manera, mis queridos hermanos. La Biblia es contundente y no necesitamos. Es más, a mí me da vergüenza, se los voy a decir con sinceridad. Yo he visto debates donde debaten si el Espíritu Santo es Dios. Debates de hermanos adventistas que están poniendo en duda o debaten temas sobre la deidad y citan a Ellen de White. A mí me avergüenza eso, porque con la Biblia solamente podría demostrar que están equivocados al querer echar por tierra esta doctrina. Entonces, echan por tierra la Biblia y luego quieren agarrar y tomar textos de Ellen de White fuera de contexto, mal analizarlos, de eso les voy a hablar esta semana, para echar por tierra una doctrina que ella colocó y dijo: la Biblia es clara, es un fundamento de nuestra fe adventista, la creencia que hay un Dios manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y le pregunto a mi gente, hasta aquí cómo vamos. ¿Se dan cuenta que he enfatizado la pluralidad divina? De una manera sencilla, miren, no me tuve que ir muy lejos. Dios es amor. Solo el verbo amar nos habla de pluralidad. Enfaticé el Dios Elohim es plural en el original hebreo. Por alguna razón Moisés enfatizó esa pluralidad. En Génesis 1:26, hagamos a nuestra, conforme a nuestra pluralidad. En Génesis 1:27, y entonces Dios creó al hombre a su imagen, habla de una pluralidad, pero la suma de estos tres es igual a uno. Tienen una imagen, un nombre, un carácter
los mismos poderes y atributos. Clarito, el Shema Israel nos presenta la pluralidad divina, pero la suma de los tres da uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, apelamos a Jesús y vemos el cuadro del bautismo y aparecen los tres. Maravilloso. Jesús subiendo del agua, el Espíritu de Dios bajando en forma de luz, de una luz pura, en forma de paloma, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Increíble. Entonces vamos al momento que Cristo va a ascender al cielo y le dice: vayan en representación de Dios al mundo y bautícenlos en nombre de, o en el nombre de, ahí está nuevamente la unidad, porque es un solo nombre. Amén. Pero ahora dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, hermano Oliver, ese texto lo añadió un concilio. Es más, la hermana White echa eso por tierra. Y Elena de White dice: de sus labios salió esa expresión antes de elevarse al cielo. No hay manera, no hay forma de echar por tierra una de las doctrinas, o yo diría la doctrina fundamental. Cuando el escriba le preguntó a Cristo, Cristo respondió: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Esa es una doctrina fundamental. Amén. Quiero terminar con la palabra que me gusta usar. No porque tenga nada en contra de la palabra Trinidad, sino, les voy a decir la verdad, y sueno al redoble. Les voy a decir la verdad porque yo uso deidad y no Trinidad. Les voy a decir la verdad. Saben que a mí me gusta ser sincero. Yo uso la palabra deidad por amor a mis hermanos, con todo respeto, que considero quizás débiles en la fe y que se dejan influenciar por terceros que dicen que decir Trinidad o utilizar Trinitario o utilizar cualquier cosa que venga por Trini es una herejía católica. Entonces, por amor a ellos, porque el hecho de que la Iglesia Católica, al igual que la evangélica, tenga algunas doctrinas que puedan ser de alguna u otra forma, ¿cómo podía decir yo? Que puedan de alguna manera ser doctrinas que compartamos. No quiere decir que yo sea católico o un jesuita disfrazado. Por eso son cristianos, si no fuesen de otra cosa rara. Entonces, por amor a ellos, yo uso siempre la palabra deidad, porque es una palabra bíblica. La palabra Trinidad no está en la Biblia. No aparece en la Biblia. Pero indirectamente, el concepto que se quiere presentar de que Dios es representado por tres personas, pero un solo Dios, tiene algún tipo de sentido al hablar en el lenguaje como tal. No es ninguna herejía, no sería ninguna herejía, porque como tal apunta al concepto. Pero yo igual, por amor a ellos, uso la palabra deidad, para que no se enojen, para que respiren hondo, profundo y se queden tranquilos y podamos manejar una palabra bíblica. ¿Deidad aparece en la Biblia? Sí. Romanos capítulo 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ahí está la palabra, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas o excusa. Fíjense qué interesante, Romanos capítulo 1:20 está hablando de Dios, ¿ok? Está hablando de Dios, pero sobre todo está presentando a Cristo, ¿ok? Está presentando a Cristo, nos está presentando a Dios de una forma maravillosa. Los primeros versículos nos hablan de Cristo, luego el verso 18 en adelante nos presentan a Dios de una manera maravillosa. A diferencia de Elohim, se los voy a poner en pantalla, es la palabra griega Theos, que es plural,
porque la ira de Dios, note que está hablando acá de Dios, porque lo que de Dios se conoce, está hablando de Dios, y luego dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿ok? Hablando de Dios, entonces nos está hablando de la pluralidad divina, ¿ok? De la pluralidad divina. Y ahí entra la palabra deidad. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiero mirar esto desde la óptica griega para que usted tenga un concepto claro, y ya estoy finalizando el tema. Comentario bíblico adventista. Theos tiene que ver directamente, o theotes, tiene que ver directamente con deidad. De ahí proviene la palabra deidad. Es naturaleza divina, divinidad. Interesante. Esta es la única vez que aparece Theos en el Nuevo Testamento. El apóstol habla aquí de la esencia divina y de la manifestación de los atributos divinos. Por eso vuelvo al punto. ¿Cómo entender a un Dios que es uno nada más, pero que solo se manifiesta en tres personas? Sencillo. En todo el universo solo hay tres seres que tienen la misma esencia divina. Si usted pudiera colocarlos bajo el microscopio, vería que tienen la misma esencia, que tienen los mismos atributos, que tienen el mismo carácter, que tienen el mismo poder, que tienen en sí los mismos principios a la hora de gobernar. O sea, es algo maravilloso, solo son tres. No necesitamos la sabiduría de Salomón para entenderlo, pero como están totalmente unidos, porque representan un solo Dios, lógicamente la gente se confunde. Dice, bueno, pero ¿cómo puede haber un solo Dios en tres personas? Claro que puede haberlo. Son tres. La misma sustancia, esa es la deidad como tal, pero tienen un mismo propósito aparte de todos sus atributos y todo su poder. Por eso Pablo, que para mí después de Cristo es el mejor teólogo que hay en la Escritura, dice su eterno poder y deidad. ¿Cómo se hacen visibles? Claramente por la creación del mundo. Por eso en el promo de hoy yo les coloqué flores, les coloqué todo eso, porque a través de esto nosotros podemos mirar el poder inmenso que tiene Dios. Las flores tienen vida, los pajarillos tienen vida, tú y yo estamos vivos como una manifestación indubitable del poder y la deidad de Dios, que se manifiesta en tres personas. Maravilloso eso, ¿no? Y finalmente, en Colosenses capítulo 2, verso 9, usa la expresión deidad, pero con una pequeña variante. Noten cómo, hablando de Jesús, les dejo solamente esto, les dejo solamente esta pincelada del tema del jueves. Hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice, porque en Él, ya hablando de Cristo, corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Por eso cuando la Biblia habla de Cristo, lo presenta como creador, como sustentador, como alguien que puede de la nada crear, como alguien que puede sustentar la vida tal cual lo hace el Padre o tal cual lo puede hacer el Espíritu Santo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si usted lo pudiese colocar bajo ese microscopio, vería la naturaleza divina en la persona del Hijo, como Pablo lo presenta, la vería en la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. No necesitamos la sabiduría de Salomón. Y le digo una cosa, y querer echar por tierra esta doctrina, a mí me da vergüenza que tengamos que apelar a escritos de Elena de White en el buen sentido de no está mal, pero obviando la Biblia, eso es un error. Cualquiera que quiera demostrar alguna de nuestras doctrinas usando textos únicamente de Elena de White
Eso es un error garrafal. Porque toda la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está aquí, mis hermanos. Aquí en la Biblia. Incluyendo a Elena de White como un profeta. Esto es lo que la examina. Cualquiera que quiera poner en duda alguna de nuestras doctrinas usando el espíritu de profecía o los textos de Elena de White, eso es un error garrafal. Nosotros tenemos la Biblia. Si ustedes notan, yo usé en 30 láminas 28 textos de la Biblia y solo usé 2 para confirmar con un escrito de Elena de White, un comentario, lo que la Biblia dice. Pero 28 confirmaron la pluralidad divina. Y usted dirá, hermano Lery, ¿tiene más? Podía pasar una semana, porque ahora es que hay. Pero creo que con hoy tenemos suficiente con lo presentado. Vamos a orar para pedirle al Señor que pueda sellar el estudio de hoy con su bendición. Así que acompáñenme. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. El tema de hoy es un fundamento sólido en tu palabra. Es el fundamento principal, la piedra angular de la fe cristiana. Que tú como deidad solo te has manifestado en 3 personas. Confirmado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tu pluralidad está más que confirmada. Y no solo eso, sino además, claramente la Biblia expresa que son 3 personas. Tú como Padre de todos, tu Hijo que vino a la tierra para salvarnos y tu Santo Espíritu que es el gobernador actual de este planeta, quien tiene en jaque a las fuerzas del mal. De lo contrario, no existiera nada de nosotros. Gracias por tu palabra. Acompáñanos, Señor, y permite que tu palabra nos haga creer, porque para eso la dejaste, para darnos libertad y para acompañarnos. Gracias por la audiencia que nos acompañó en la tarde de hoy. Permítenos el día jueves continuar con este tema y el sábado tener un temazo con el Espíritu Santo. Bendícenos a todos. Te lo rogamos, imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Qué bendición ha sido compartir con ustedes mañana. No se pierdan Vida y Salud con Mari. Sí, señor. Vamos a tener un maravilloso tema apuntando también a la salud, que es tan importante. Así que les esperamos mañana a las 16 horas de Venezuela. El jueves, el Hijo, nuestro Señor Jesús, ¿es Dios o lo crearon? No se lo pierda. Y el sábado, y el Espíritu Santo, ¿de dónde salió? ¿Es una fuerza? ¿Salió del Hijo del Padre o es una persona? Vamos a tener una semana maravillosa y esperamos que no se la vayan a perder, porque va a ser de gran bendición espiritual para todos. Que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho. Gracias por compartir estos temas que son clave para nuestro crecimiento espiritual. Un abrazo grande y que Dios bendiga a Venezuela. Fundamentos presenta 1 más 1 más 1 igual a 1. La deidad. En línea con Oliver Coronado. Este martes 30 de enero de 2024 a las 16 horas de Venezuela. Elige vivir feliz. Acércate cada día a Dios. Aliméntate de manera saludable. Haberle colocado